perro llevaba una bolsa de comida a su dueño todos los días. Cuando descubre de dónde provenían, entró en llanto. Rodrigo siempre había tenido un gran corazón y todos lo reconocían por ello. Desde pequeño había mostrado una gran disposición a ayudar en lo que le fuera posible. Rodrigo, con apenas 4 años, ya lavaba los platos en su casa y se encargaba de alimentar a las aves que llegaban a diario a su patio y que ya se habían encariñado con él. Un par de años después, cuando no estaba en su escuela o haciendo sus deberes, también había empezado a ayudar a su mamá a cocinar y hacer aseo, y daba ejemplo a todos los otros niños que en cambio solo pensaban en jugar mientras sus padres hacían todo lo demás por ellos. Por eso, Rodrigo se crió como un niño independiente y que supo ganarse su propio sustento desde muy joven, a pesar de que sus padres tenían recursos para que él no tuviera que trabajar, sino hasta varios años después. Sin embargo, a sus 11 años, Rodrigo ya trabajaba como repartidor de periódicos y de correo, y a los 15 años ya había sido mesero en un par de restaurantes. Rodrigo había hecho todo por iniciativa propia. Sus padres nunca habían tenido que presionarlo para nada, y pronto comprendieron que tendrían que empezar a familiarizarse con la idea de que su hijo se iría joven de casa. Era independiente, sabía defenderse y aunque quería a sus padres, esperaba el momento en el que pudiera tener su propia casa, y todo por una sola razón. Resulta que Rodrigo desde muy pequeño había soñado con tener un perro, pero su madre, diciéndole que era alérgica al pelo de los animales, jamás se lo permitió. Pero hacía un par de años que había descubierto que la supuesta alergia de su madre era mentira y se sintió profundamente herido porque su madre lo engañara. Desde ese día, a pesar de que continuaban compartiendo y llevándose bien, Rodrigo ya no era capaz de confiar en ella plenamente y además seguía queriendo un perro. Por eso, el joven había ahorrado lo más que había podido para apenas cumpliera la mayoría de edad irse de la casa de sus padres a buscar sus propios horizontes. Y así lo hizo. Había conseguido una pequeña casa de un solo cuarto y ya había comprado sus primeros muebles. Solo le hacía falta lo básico, y sin esperar el día siguiente después de instalarse, se fue al centro de adopción animal más cercano a buscar a su nuevo compañero de vida. Fue así como conoció a Sam, un perro joven de estatura mediana que parecía contener a todas las razas en él, y por eso nadie había querido adoptarlo antes. Pero cuando Sam vio entrar a Rodrigo, comenzó a saltar de felicidad, y entonces el joven ni siquiera intentó mirar a los otros perros que habían allí. No dudó que Sam era el perro para él. Rodrigo lo amó desde el primer momento y pasaban la mayor cantidad de tiempo posible juntos. Para Sam era una tortura las horas que su dueño pasaba fuera de casa trabajando, y en cambio sentía que su corazón iba a estallar de la alegría cuando regresaba y salían juntos al parque. Eran muy unidos. Después de 6 meses viviendo juntos, Rodrigo ya no concebía la vida sin su perro y se lamentaba por no haber podido pasar antes por la experiencia de tener una mascota. Pero ahora tenía a Sam y era todo lo que le importaba, hasta que su padre se enfermó y su madre requirió la presencia de su hijo en casa para ayudarla, pues el hombre había sufrido un derrame cerebral. No podía valerse por sí mismo y su esposa no podía hacerse cargo de todo sola. Rodrigo le dijo que podría volver a vivir en su casa mientras su padre se recuperaba, y su madre estaba encantada. Pero entonces le dijo que tenía un perro y que iría con él a donde fuera. Entonces su madre se negó rotundamente a que llevara un perro a la casa y quiso obligarlo a que volviera a darlo en adopción. Pero Rodrigo jamás podría hacerle algo así. Entonces Rodrigo no volvió a la casa de sus padres, sino que encontró un lugar más cercano a ellos para vivir y poder estar más tiempo
ayudando a su padre en lo que necesitara. Fueron unos meses duros en los que Rodrigo casi no dormía y repartía el tiempo en su trabajo, cuidar a su padre y no descuidar a su perro. Pero estaba tranquilo y se sentía bien. Él y su madre estaban seguros de que la recuperación de su amado padre y esposo estaba muy cerca y de que poco a poco podría empezar a valerse por sí mismo nuevamente. Y fue por eso que su repentina muerte los tomó completamente por sorpresa. Había sufrido un infarto mientras dormía y no habían podido hacer nada por él. Ahora, su madre estaba sola y volvió a decirle a Rodrigo que viviera con ella, que dejara a su perro atrás y volviera a casa, que hiciera ese sacrificio por la mujer que le había dado la vida, y él, que era capaz de todos los sacrificios del mundo por su familia y lo daría todo por su mamá, le dijo que todo tenía un límite, que sería extremadamente cruel abandonar a un ser tan inocente y que lo amaba tanto solo por un capricho de su madre, que era injusto que ella le pidiera algo así. Entonces le dijo que solo podía prometerle que seguiría viviendo cerca y que la visitaría a diario, pero que por nada del mundo regalaría o abandonaría a Sam. Su madre tuvo que aceptar y así continuó pasando el tiempo. Gracias a su trabajo, Rodrigo ahora tenía un mejor lugar para vivir con más espacio y también había conseguido una novia que amaba a Sam tanto como a él. Habían pasado 3 años desde la muerte de su padre y no había incumplido su promesa. Seguía yendo a visitar a su madre a diario y todo parecía ir bien entre ellos nuevamente. Pero entonces su madre consiguió una nueva pareja y la relación madre e hijo tambaleó nuevamente. El nuevo esposo de ella no quería a su hijo cerca y aunque Rodrigo luchó por mucho tiempo por mantener el contacto, su madre no hacía absolutamente nada por él y entonces Rodrigo dejó de luchar. Si quería verlo y hablar con él, tendría que ser ella la que lo buscara. Pero los años pasaron y su madre no lo buscó. A veces se encontraban por casualidad y hablaban brevemente, pero nada más. Ahora ella era mucho más cercana a los hijos del matrimonio anterior de su esposo y se había mudado a una casa mucho más lujosa en una de las mejores ubicaciones de la ciudad. Entretanto, Rodrigo se había quedado solo con Sam otra vez, pues su novia había decidido mudarse de ciudad para cumplir sus sueños y no habían sabido manejar la distancia, pero estaba tranquilo porque no le faltaba nada. Hacía un par de años que había conseguido un buen puesto en una empresa y todo parecía ir bien. Rodrigo trabajó en el mismo lugar por 10 años y un día lo despidieron sorpresivamente. Él era un hombre previsivo y había ahorrado para sobrevivir en caso de que algo así pasara y tuviera que conseguir un nuevo empleo. Pero los meses pasaban y ese nuevo empleo parecía no existir. A pesar de que tenía apenas 45 años, en todas las empresas lo consideraban ya demasiado viejo y no le daban la oportunidad. En ese entonces ya su madre había enviudado por segunda vez, pero vivía tranquila en su lujosa casa y a sus 75 años todavía era una mujer fuerte que lo hacía todo ella misma. Pero a pesar de que podría con todo, con lo único que parecía no poder era con el teléfono, porque ni siquiera después de enviudar se puso en contacto con su hijo. Rodrigo se enteraba de lo que le pasaba a su madre por otros familiares, pero nunca por ella. Los meses pasaron y a Rodrigo ya no le quedaba prácticamente nada de sus ahorros. Lo que más le preocupaba era no tener con qué alimentar a Sam, que ya era un perro muy viejo, aunque todavía conservaba algo de su vitalidad juvenil. Estaba tan desesperado que pensó en pedirle ayuda a su madre, pero entonces, de la nada, Sam empezó a volver a casa con una bolsa de alimento para él y también comida para Rodrigo, y la rutina empezó a repetirse cada día sin falta.
estaba tan sorprendido que tras una semana decidió seguir a su perro para descubrir de dónde sacaba Sam esos alimentos, y cuando lo descubrió entró en llanto. Estaba frente a la casa de su madre y allí estaba ella, poniendo las bolsas en el hocico del perro, y ya sin fastidio notó en su mirada que veía al perro con cariño. Entonces Rodrigo se decidió a hablarle, y cuando la mujer vio a su hijo, empezó a llorar. Le explicó que hacía mucho tiempo había querido hablarle y pedirle perdón por la forma en la que se había comportado, pero que no era capaz de enfrentarlo. Entonces, cuando le dijeron que no le estaba yendo muy bien, decidió ayudarlo, y esa era la única forma que había encontrado. Así, los dos lloraron, se fundieron en un abrazo y perdonaron y pidieron perdón. Rodrigo estuvo con su madre hasta sus últimos días y Sam también estuvo con ellos. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.